Juan, quisiéramos en esta ocasión poder hablar contigo y con Carlos acerca de cómo podemos ayudar a la iglesia latinoamericana mirando hacia el futuro. Sabemos que la iglesia tiene ciertas debilidades que quisiéramos corregir. Si miramos el modelo anglo, no necesariamente que lo ha hecho todo bien, pero hay un legado espiritual que ha estado con la iglesia norteamericana y que muchas iglesias han podido retener. Y estas iglesias pues han estado defendiendo el evangelio, están centradas en la palabra, están tratando de exaltar a Cristo. ¿De qué manera tú piensas que la iglesia latinoamericana pudiera aprender esas cosas o cómo pudiéramos pasar, ¿verdad?, este legado a esta iglesia que es más joven, que está naciendo, que está despertando? Quizá pudiéramos comenzar ahí. Sí, cuando yo veo el mundo hispano, yo veo las extremas del legalismo y el emocionalismo. Y en los Estados Unidos, lo que yo he visto, las iglesias más fuertes, por primero tienen el evangelio. Hay muchos que hablan del evangelio, pero necesitamos predicar el evangelio. La vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Es importante entender el evangelio y después predicar y proclamar ese mensaje. Y mi convicción es positivamente, de la palabra entera. Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y por ejemplo, cuando yo he ido a Cuba, eso es la prioridad de nosotros, es juntarnos con pastores en diferentes partes de la isla y enseñarle cómo a ver a Cristo de la Biblia entera y cómo predicar a Cristo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de profecía, de poesía, de los evangelios. Y para mí la predicación expositiva de Cristo aplicado al pueblo es lo más clave. Carlos, quería preguntarte acerca de la receptividad de la iglesia latinoamericana a algo como esto. ¿Qué tú piensas? Pero antes de eso, ¿pudieras pensar un poco en términos de cuál tú crees que sería el impacto de esa predicación sobre el creyente, de todo el consejo de Dios predicado expositivamente? ¿Cuáles son algunos de los beneficios que ese creyente puede derivar al escuchar una enseñanza que no se limita a los pasajes que nos bendicen nada más, sino que nos habla de todo lo que Dios ha revelado en su palabra? Bueno, principalmente que no estamos apoyando el crecimiento de la iglesia en el esfuerzo humano o en nuestra propia sabiduría, sino que ya estamos confiando en el poder de Dios dentro de la palabra, ¿no? Entonces creo que no hemos aún visto lo que el Espíritu Santo puede hacer en base a una predicación expositiva. Creo que a manera que se predique la palabra, el poder de Dios va a llevar a cabo cosas que van a ser mucho más sorprendentes o mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Sí. Entonces la predicación, quiero que continúe, sí, pero la predicación dejaría de ser antropocéntrica. Exactamente. Para ser entonces cristocéntrica. Y entonces nos abre esa posibilidad, ¿verdad? De que Dios haga su labor entre nosotros, ¿no? Y creo que la receptividad en ese sentido, y creo que cuando la gente está empezando a probar la palabra de Dios presentada genuinamente, puramente y poderosamente, trae un cambio. La gente, una vez que prueba lo bueno, quiere más de lo bueno. Y eso he encontrado yo también. Recientemente estuve en un seminario y empecé repasando, diciendo, no quiero asumir que sepamos el Evangelio. Repasamos el Evangelio. Casi tomé 2 horas hablando del Evangelio. Después hablamos por 4 días. Y vinieron personas conmigo y me dijeron, el mejor mensaje fue el primero. Sí. El mensaje de qué es el contenido del Evangelio es lo que realmente estaba impactando sus vidas. Sí. Entonces yo creo que cuando hagamos eso, la palabra se va a encargar, por medio del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio, a traer cambio. Sí. Increíble que 500 años después de la Reforma, ahora estamos de nuevo redefiniendo el Evangelio, claro, o trayéndolo de nuevo al tapete, porque no es una nueva definición. Claro. ¿Dónde ha estado la iglesia cuando el Evangelio no estaba siendo enfatizado para que la iglesia latinoamericana quizás no repita los mismos errores? En el mundo anglo, los últimos 10, 15, 20 años, ha habido un resurgir de predicar centrado en el Evangelio.
¿Qué pasó? ¿Hacia dónde nos fuimos? ¿Qué advertencia pudiéramos darle a esa iglesia más joven? Yo he oído a Don Carson decirlo así, que la primera generación tiene el Evangelio, lo recibe y lo entiende. La segunda generación, no sé cómo se dice, asume. Lo asume y ya por la tercera generación está perdida. Y lo que yo vi en la iglesia americana es que por los 50 y 60, hasta los 70 pienso, lo que vimos fue que asumieron el Evangelio y empezaron a hacer ministerios en el poder del hombre, muchos programas para llamar la atención del pueblo que no es creyente, y los que vinieron a la iglesia vinieron por los programas y no por la palabra y por el Evangelio. Y eso es un peligro para la iglesia hispana, que hay muchos modelos que está proponiendo americanos y otros lugares, y tenemos que retener la palabra de Dios predicando el Evangelio. Exactamente. Carlos, el tiempo se nos ha ido, pero algo más que tú quisieras agregar como enseñanza para la iglesia latinoamericana de cómo cultivar esta cultura que sea centrada en la Biblia, que exalte a Cristo, que exalte el Evangelio y que no lo asuma, como bien decía Juan. ¿Qué más pudiéramos decirle a manera de cierre? Yo creo que si pudiéramos alentar a la iglesia, simple y sencillamente que vuelva a la Biblia, y promover hasta cosas tan sencillas como la lectura de la palabra, la memorización de la palabra, a que nos llenemos de la palabra de Dios y que volvamos a depender del Señor. Decir, Señor, te necesitamos tu palabra, tenemos hambre de tu palabra, ayúdanos. Eso va a alentar mucho, porque vamos a estar esperando que nuestros pastores eso hagan. Y eso es lo que queremos, es lo que el pueblo necesita. Entonces yo creo que una cosa tan sencilla como vamos volviendo a la Biblia, vamos volviendo al texto. Pienso, ¿verdad?, que esta nueva generación es tan egocéntrica que ha acrecentado, ha aumentado la figura, el tamaño del hombre. Y en esa misma medida bajó la imagen de Dios. Entonces la opinión del hombre se crece, la opinión de Dios se reduce, y la Biblia es la opinión de Dios. Entonces ahí comenzamos a predicar nuestras opiniones y no el consejo de Dios, como tú decías al principio. De manera que el consejo final es no olvidar que la palabra es la brújula de la iglesia. Nos dice hacia dónde vamos. Es la revelación de Dios para el hombre. Es la única infalible e inerrante, es la que tiene el poder, y todo lo demás es secundario. De manera que eso es una buena enseñanza para cerrar nuestra vida. Así es. Muy bien.